Hola muchachos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a su inicio de ciclo escolar 2020-2021 en este tipo de modalidad a distancia, que todos sabemos que estamos pasando por una etapa histórica a nivel global en la cual pues el aislamiento está presente, en la cual la escuela va a ser de otras formas, ya no va a ser presencial mientras dure. Y también explicarles, sobre todo, que yo voy a ser el maestro de Ciencias 1 Biología de los grupos 1, 2 y 3. Me presento ante ustedes, soy el profesor Alfonso Barrón Hernández y vamos a dar inicio a lo que viene siendo un taller de reforzamiento del conocimiento, que va a durar 3 semanas, las cuales las clases van a ser nada más los viernes y se van a estar llevando a cabo por medio de Facebook. Ahí estarán los videos y los anexos que van a necesitar para desarrollar este curso o este taller, que es meramente para retomar algunos conocimientos que tú tuviste en ciencias naturales de sexto de primaria. Entonces, pues aunado a esto, reiterándoles la bienvenida, esperando que se encuentren muy bien ustedes y que tengan toda la actitud para trabajar, la responsabilidad y el orden para cubrir y tener todos los materiales completos y como se debe. Vamos a iniciar con la presentación, muchachos, que en este caso, recordarles, estamos en el taller de reforzamiento del conocimiento. En este caso es iniciar biología con aprendizajes claves de ciencias naturales. Vamos a pasar a la siguiente, que en este caso es la presentación. Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado. Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos aprendizajes esenciales contribuirá significativamente al logro que tengas en este nuevo ciclo escolar 2020-2021, que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te servirán en tu vida cotidiana. Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se ha creado en Classroom. Para hacerlo, solicita tu apoyo de tu profesor, tu papá, tu mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa, en la que te orientamos paso a paso para que ingreses los materiales. Tema: ciclos biogeoquímicos, aprendizaje. Analiza las implicaciones en el ambiente de los procesos para la obtención de energía térmica a partir de fuentes diversas y de su consumo. Materiales: el libro de Ciencias Naturales de sexto de primaria y el cuaderno personal de ciencias. Vamos a hablar el día de hoy sobre los cambios temporales y cambios permanentes. En este caso, los cambios temporales quieren decir que el estado en el que se encuentran es solamente por un tiempo, como el día y la noche, que tan solo unas horas es de día y el resto es de noche. Otro ejemplo son las estaciones del año, que sabemos que son 4: primavera, verano, otoño e invierno. Otro ejemplo de un cambio temporal es que si exponemos cubos de hielo a temperatura ambiente, podemos observar cómo se derriten volviéndose líquidos. Ahora vamos a pasar a los cambios permanentes. Estos son cuando la materia no puede regresar a su forma original. La combustión es cuando quemamos, por ejemplo, un papel. Una vez que se ha hecho cenizas, este no puede volver a ser papel, que esto sería ya un cambio permanente. Igualmente, si nosotros ponemos palomitas de maíz una vez sometidas al calor, estas no van a volver a ser maíz. Y por ende, también es un ejemplo de cambio permanente. La oxidación de metales es también otro ejemplo de un cambio permanente. Y esto se debe que al estar expuestos a los cambios de temperatura, este se deteriora sin poder volver a su estado original, como la imagen que pongo. Y también, por ejemplo, si yo pongo una semilla, ya sea de un árbol,
que en este caso el proceso es la germinación de una planta, se va a representar un cambio permanente, ya que una vez la semilla ha brotado, esta planta no va a volver a ser semilla, sino va a seguir continuando creciendo. Ahora vamos a analizar la primera actividad, en la que dice: elabora un listado con ejemplos de transformaciones temporales y permanentes que identifiques en tu entorno y contesta. Aquí, si te fijas, te hice un pequeño cuadro en el cual te pido 3 transformaciones temporales y 3 transformaciones permanentes. Además, vas a contestar las preguntas en tu libreta que vienen aquí. En este caso sería la 1. ¿Qué necesitas identificar en una transformación o cambio para definir si es temporal o permanente? ¿Qué pasa con la energía contenida en los materiales? Bien, esperemos que vayas tomando apunte. Igual le puedes dar pausa para poder anotar todo lo anterior. Ahora vamos a pasar al punto número 2, que en este caso nos habla de los ciclos biogeoquímicos, el cuales vamos a iniciar por el ciclo hidrológico o del agua. Y en este caso, pues el ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos que forman la hidrosfera, y se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, porque el agua solo se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. Como podemos observar, el agua de los océanos y de los ríos pasan a la atmósfera por un proceso o un cambio de evaporación. De estar líquida pasa a ser gaseoso. Estas se condensan formadas o teniendo formas de nubes, y en la atmósfera, al momento de que se juntan, estas tienden a precipitar y caer a la corteza terrestre. Si están en climas fríos, este puede volver a cambiar su estado a sólido, y también, vamos, si este de estar en un estado sólido se derrite y está en la corteza terrestre, se va a empezar a filtrar y va a retomar su traslado hacia las corrientes marinas. Y así es como funciona el ciclo del agua, que esto es algo muy sencillo. Ahora pasamos al ciclo del nitrógeno, que es el proceso o es el conjunto cerrado de procesos biológicos y abióticos que se basa en el suministro de este elemento a los seres vivos. Es uno de los más importantes ciclos biológicos, biogeoquímicos, del que depende el equilibrio dinámico de la composición de la biosfera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en el suelo siempre van a haber minerales, siempre va a haber materia orgánica, por ejemplo, ya sean hojas, animales muertos, heces. Estos se van a pasar a tomar por un proceso de mineralización, generando así el amonio, pasando por nitritos. Aquí también se van a empezar a realizar cambios por bacterias. Estos nitratos se van a ir a las raíces de las plantas, que las plantas lo van a absorber, y estas a su vez, al momento de producir ya sean hojas o frutos, van a ser devorados por especies más pequeñas de seres vivos, y asimismo se va a ir trasladando de especie en especie esta sustancia, en el cual también se encuentra muchas veces en la atmósfera, y y gracias a la precipitación, este vuelve al suelo. Y así es como se hace el ciclo. Por un lado, unas especies lo consumen, otros también pasan a dejar su materia al suelo, a la corteza terrestre, y gracias a la filtración este vuelve a subir por medio de diferentes formas, ya sea por el consumo de plantas o por gases. El ciclo del carbono es el sistema de las transformaciones químicas de compuestos que contienen carbono en los intercambios entre la biosfera, atmósfera, hidrosfera y litosfera. Es un ciclo biogeoquímico de gran importancia,
sobre todo para la regulación del clima de la Tierra, y en el que se ven implicadas actividades básicas para el sostenimiento de la vida. Y aquí, por ejemplo, tenemos el CO2, que estas son, el CO2 en la atmósfera es o más bien producido por las emisiones de fábricas y vehículos. Antes de que existieran estas, estaban los volcanes y los volcanes emiten CO2 y esto permite que ese CO2 sea absorbido por las plantas y cuando están, por ejemplo, en los océanos, existen fósiles que contienen también altas cantidades del carbono que pasan a diferentes especies como una cadena. Vamos, hay una especie que se devoró parte de la piel de un animal y la especie que se devoró ese animal, al momento de defecar o realizar sus heces, está dejando toda la materia del carbono a la tierra. Luego también, por otro lado, las plantas sabemos que dependen mucho del CO2 para poder producir la fotosíntesis, que en este caso es la producción de oxígeno y del propio alimento. La luz solar es factor, ya que también si tenemos grandes cantidades de carbono, estas se pueden llegar a transformar como en un espejo y pueden aumentar la temperatura de la Tierra. La- el Sol emite los rayos solares hacia adentro de la Tierra, pero si se topan con unas nubes o con altas emisiones de CO2, el Sol no va a permitir salir y se va a volver a regresar el calor hacia la Tierra, produciendo un calentamiento global y muchas consecuencias derivadas de estas. Ahora vamos a pasar al ciclo del oxígeno. Esta es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar los animales, los seres humanos nos tomamos del aire el dioxígeno O2 que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. En este caso, pues gracias a que existe las plantas y el sol, hay un intercambio de energía, los cuales liberan oxígeno a la atmósfera y de pues dependemos animales y plantas, los cuales los mismos animales y los seres vivos, por ejemplo los humanos cuando respiramos es oxígeno, pero cuando exhalamos es dióxido de carbono y este mismo regresa otra vez a ser aspirado por las plantas. Es por eso que es muy importante sembrar árboles en lugares donde la contaminación es abundante. Pasamos ahora al ciclo del azufre. El azufre presenta un ciclo que pasa entre el aire y los sedimentos, siendo que existe un gran depósito en la corteza terrestre y en los procedimientos y un depósito menor en la atmósfera. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este caso el azufre en cierta parte o en muy pocas partes se va a encontrar en la parte de la atmósfera y en su mayoría va a estar acá en la parte terrestre, ya que es un elemento relativamente abundante, sobre todo en la corteza terrestre, ocurriendo principalmente en la forma de sulfatos solubles. Es también un nutriente secundario requerido por plantas y animales para realizar diversas funciones. Además, el azufre está presente prácticamente en todas las proteínas y de esta manera es un elemento absolutamente esencial para todos los vivos, para todos los seres vivos, perdón. Como el azufre está presente en la corteza terrestre, las plantas, los animales, se alimentan de productos orgánicos que contienen altos nutrientes del nitrógeno y estos muchas veces también son producidos por fábricas, por volcanes y tienden a bajar cuando hay precipitaciones para adentrarse en lo que viene siendo esto la corteza terrestre. Así es como llega el ciclo del azufre y así es como empieza a surgir, ¿no? Ahora, el ciclo del fósforo. Este forma parte de los ciclos biogeoquímicos también muy importantes en los que la vida y los elementos inorgánicos mantienen un balance para que diversos elementos químicos sean reciclados
y reaprovechados. Este ciclo no sería posible en rápidos términos sin las cadenas tróficas de los distintos ecosistemas. Aquí, por ejemplo, pues sabemos que todos los seres vivos tienden a producir desechos, elementos inorgánicos también, los cuales pues todos son drenados, todos son asimilados también por células vegetales, y estos están presentes también en tejidos animales y excrementos. Y esto, parte de ello ayuda a que los hongos y las bacterias lo descompongan, filtrando el fósforo en el suelo. Además también, pues este ciclo es un ciclo muy tardado porque también se pueden aplicar en las rocas, se pueden llegar a concentrar, sobre todo hay mucha concentración en las piedras de este mineral, y cuando se llegan a deshacer es cuando se libera este fósforo en, en el medio terrestre. Ahora, siguiente actividad. En este caso tenemos que ver el siguiente video y contestar las siguientes preguntas. Vamos a analizar este video, que en este caso sería este. Biogeoquímica. En la biosfera, la materia es limitada, de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la Tierra. De otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. Los movimientos de sustancias inorgánicas se conocen como ciclos biogeoquímicos, porque implican componentes geológicos, así como biológicos del ecosistema. Los componentes del entorno geológico son la atmósfera, constituida fundamentalmente por gases que incluyen el vapor de agua, la litosfera, la corteza sólida de la Tierra, y la hidrosfera, que comprende los océanos, lagos y ríos que cubren 3/4 partes de la superficie terrestre. Los componentes biológicos de los ciclos biogeoquímicos incluyen los productores, consumidores y degradadores. El ciclo del agua. El agua existe en la Tierra en 3 estados: sólido, hielo o nieve, líquido y gas, vapor de agua. Océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. A la circulación y la conservación de agua en la Tierra se llama también ciclo hidrológico. El ciclo del oxígeno. Los seres vivos toman el oxígeno del aire. Junto con el carbono, hidrógeno y nitrógeno lo utilizan para construir nuevas moléculas en su cuerpo. El oxígeno vuelve a la atmósfera gracias a las plantas verdes durante la fotosíntesis y en forma de dióxido de carbono durante la respiración de plantas y animales. El ciclo del carbono. Los cuerpos de todos los seres vivos se basan en el elemento carbono. Es uno de los principales constituyentes de macromoléculas como lípidos, proteínas e hidratos de carbono. El carbono tiene su origen en el dióxido de carbono de la atmósfera. Las plantas verdes y algunas bacterias lo ingieren y con él fabrican alimentos. Cuando los animales comen plantas, toman parte del carbono. El dióxido de carbono vuelve a la atmósfera por la respiración de los seres vivos o por sus desperdicios o por su descomposición. Ciclo del nitrógeno. Todos los seres vivos necesitan nitrógeno para fabricar proteínas. Intervienen fundamentalmente en este ciclo los vegetales y las bacterias fijadoras de nitrógeno. En ese proceso, el nitrógeno es incorporado al suelo, que será absorbido por los organismos vivos antes de regresar de nuevo a la atmósfera. Acción del ser humano. Desde la década de los 30 en adelante, el hombre ha intervenido rápidamente en estos procesos naturales, ya sea acelerándolos o retardándolos, utilizando una gran cantidad de químicos y materiales que pueden lastimar al planeta. Esto vemos en nuestra actividad cotidiana, pues la temperatura ha cambiado y los recursos naturales son cada vez más escasos, perjudicando la vida de muchas especies y de la Tierra misma, pues necesita llevar sus procesos normalmente para no verse afectada. Con respecto al agua, el hombre contamina el agua con las fábricas, la basura, químicos y otra gran cantidad de contaminantes. Altera su ciclo, volviéndola inutilizable tras su contaminación. Además, construye desviaciones o detiene el curso del agua para beneficio propio. En cuanto al nitrógeno, los humanos han cambiado radicalmente los suministros de nitratos y nitritos, principalmente por el uso de fertilizantes.
Los procesos de combustión pueden también realizar los suministros de nitrato y nitrito debido a la emisión de óxidos de nitrógeno. Finalmente, la concentración de monóxido de carbono aumenta de forma constante debido al uso de combustibles fósiles como fuente de energía, y es el causante de producir un incremento en la temperatura de la Tierra. Bien, retomando parte de lo que les expliqué, aquí se agrega algo muy importante, que es lo que viene siendo la actividad humana, y para ello vas a contestar estas siguientes preguntas. Entonces, ¿cuáles son? Número 1. ¿Qué actividades humanas han modificado los ciclos bioquímicos? ¿Cuáles son las consecuencias de la alteración de los ciclos bioquímicos? ¿Qué acciones propones para minorar algunos de los problemas? Y lo que viene siendo lo siguiente, a compartir en familia. Observen y comenten en familia la imagen del ciclo del carbono que viene en su libro de texto de Ciencias Naturales de sexto de primaria y el siguiente video sobre el ciclo del carbono, que este se los voy a anexar en lo que viene siendo la parte de la publicación del grupo de este video. Y también quiero que contesten las siguientes preguntas. ¿Cómo se mueve el carbono de la atmósfera a los organismos vivos? ¿Cómo se mueve el carbono de los organismos vivos a la atmósfera? ¿Cómo se mueve el carbono de los organismos vivos a la litosfera e hidrosfera? ¿Cómo se mueve el carbono de otras fuentes naturales y por actividades industriales humanas hacia la atmósfera? Y por último, ¿cómo afectan las transformaciones en el ciclo del carbono provocadas por los humanos para la obtención de energía térmica al ambiente y a la vida del ser humano? Y por último, muchachos, como producto de esta sesión, les voy a encargar que me elaboren un tríptico o video sobre la alteración de los ciclos biogeoquímicos por las actividades humanas. Ustedes bien saben que el humano ha venido a cambiar parte por ejemplo, del clima debido a diferentes acciones. Entonces, quiero que hagas un tríptico de esas alteraciones que tú creas más importantes y que causan pues ya mayor problema en este proceso natural. Damos por terminada la sesión. En este caso vamos a regresar acá donde estoy yo y pues desearles que hayan disfrutado de esta sesión conmigo, su profesor Alfonso Barrón Hernández. Por ahí tuve un pequeño problema, pero pues es parte de... Siempre es normal que al presentarse un cambio como estos, es normal que al presentarse cambios como estos puedan haber alguno que otro detalle. Les pido su comprensión. Si fallé en algo, si erré, espero que también realicen sus actividades y por supuesto que sigan teniendo un excelente inicio de ciclo escolar. Próximamente nos vamos a estar viendo con más información y a través de su medio digital. Muchas gracias, que tengan buena tarde.